Vamos a resolver el problema 10 del seminario 9, lo leemos rápidamente. La lisosima es una enzima que rompe las paredes de las células bacterianas. Una muestra de lisosima extraída de la clara de huevo de gallina tiene una masa molar de 13.390 gramos, dice gramos sobre mol, debería ser, ¿no? Se disuelven 0,1 gramos de esta enzima en 150 gramos de agua a 25 grados centígrados, resultando una solución con densidad aproximadamente igual a la del agua pura. Nos pide calcular en el punto A la disminución de la presión de vapor en milímetros de mercurio, la disminución del punto de congelación en grados centígrados, la presión osmótica de esa solución en milímetros de mercurio. Y en el punto B nos pregunta si se coloca esta solución de enzima en un tubo que contiene una membrana semipermeable sumergida en agua pura, indique en qué sentido y en cuánto se diferencian las alturas de las columnas de líquido. Bueno, nos da como datos la constante crioscópica del agua, la presión de vapor de agua pura a esa temperatura, la densidad del mercurio, que después vamos a ver para qué nos da ese valor de densidad del mercurio líquido. Bien, vamos a ver. Entonces, la lisosima es una proteína de peso molecular 13.390 gramos sobre mol. Se prepara una solución de 0,1 gramos de lisosima en 150 gramos de agua. Nos dice que tomemos a la densidad de la solución igual a la densidad del agua, lo cual es muy razonable porque, como vemos, 0,1 gramos de lisosima en 150 gramos de agua, la solución es prácticamente todo agua. Es perfectamente razonable que la densidad de esta solución sea igual a la densidad del agua pura a 25 grados, que este es el valor, 0,997 gramos sobre centímetro cúbico es la densidad del agua pura a esa temperatura. Bueno, lo primero que nos pide calcular es la disminución de la presión de vapor. La presión de vapor de la solución, al tener un soluto no volátil, va a ser menor que la del agua pura. Vamos a calcularla de acuerdo a la ley de Raoult. La ley de Raoult nos dice que la presión, vamos a llamar para simplificar en las ecuaciones, 1 es el agua, 2 la lisosima. La presión de vapor de la solución, que es la presión de vapor de agua porque es el único componente volátil, la presión de vapor de la solución entonces es la presión de vapor del agua pura a esa temperatura por la fracción molar de agua. Lo que nos pide calcular es la disminución de la presión de vapor, delta P. La disminución de la presión de vapor es la presión de vapor de la solución menos la presión de vapor del agua pura. Y la presión de vapor de la solución la reemplazamos por esto. Entonces nos queda presión de vapor del agua pura por la fracción molar del agua menos la presión de vapor del agua pura. En los dos términos tenemos la presión de vapor del agua pura, lo sacamos como factor común. Nos queda presión de vapor del agua pura por la fracción molar del agua menos 1. Y lo que hacemos es invertir estos términos que tenemos en el paréntesis y sacar el signo menos para afuera. Nos queda menos la presión de vapor del agua pura por 1 menos la fracción molar del agua. Y 1 menos la fracción molar del agua es la fracción molar de la lisosima, porque la suma de las fracciones molares es 1. O sea que esto lo podemos expresar como menos la presión de vapor del agua pura por la fracción molar de la lisosima. Así tenemos. Entonces la disminución de la presión de vapor es menos la presión de vapor del agua pura por la fracción molar de la lisosima. Observemos la similitud y también la diferencia entre estas dos ecuaciones. Esta nos permite calcular la presión de vapor de la solución. Nos dice que la presión de vapor es proporcional a la fracción molar de agua. En cambio, esta es la disminución de la presión de vapor, la cual es proporcional a la fracción molar de lisosima. Son parecidas matemáticamente, pero son distintas y hay una razón para que sean distintas. Esta es la presión de vapor, esta es la disminución de la presión de vapor. Bueno, tenemos que calcular la fracción molar de la lisosima, que serían los moles de lisosima dividido los moles totales. Bueno, teniendo la masa y peso molecular de la lisosima, la masa y peso molecular de agua, calculamos la fracción molar y nos da, por supuesto, la fracción molar de lisosima muy pequeña, 8,96 por 10 a la menos 7. Hay muy poca masa y tiene un peso molecular muy grande, por lo tanto, esta solución en moles es prácticamente todo agua. La disminución de la presión de vapor es menos la presión de vapor del agua pura a esta temperatura, 23,76 milímetros de mercurio, por la fracción molar de la lisosima, que es muy pequeña, con lo cual da una disminución de la presión de vapor de menos 2,13 por 10 a la menos 5 milímetros de mercurio. Muy pequeña la disminución, prácticamente imperceptible, seguramente con instrumentos muy finos se podría llegar a medir una disminución de la presión de vapor tan pequeña. Es prácticamente, la presión de vapor de la solución va a ser prácticamente igual a la del agua pura. Muy bien. Lo segundo que nos pide calcular es la disminución de la temperatura de congelación, es el descenso crioscópico, que es menos la constante crioscópica, que es una constante que depende del solvente, o sea, una constante propia del agua, por la molalidad del soluto, o sea, molalidad de la lisosima, que la calculamos acá. Son los moles de lisosima, masa sobre peso molecular, son los moles de lisosima, dividido la masa de solvente expresada en kilogramos, o sea, esos 150 gramos de agua en kilogramos, los expresamos 0,15. Y eso nos da que la molalidad de la lisosima es 4,98 por 10 a la menos 5 mol sobre kilogramo.
Reemplazamos acá, menos 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol es la constante crioscópica del agua por la molaridad de la lisosima, 4,98 por 10 a la menos 5 mol sobre kilogramo, eso nos da un delta T de fusión de menos 9,3 por 10 a la menos 5 grados centígrados. O sea, el punto de congelación de esa solución, el del agua pura es 0 grados. Bueno, el de este va a ser menos 9,3 por 10 a la menos 5 grados centígrados. Una diferencia muy pequeña. También prácticamente imperceptible. Con un termómetro muy fino se podría llegar a medir esta diferencia de temperatura tan pequeña, ¿sí? Entonces, prácticamente el punto de fusión de la solución va a ser igual al del agua pura. ¿Sí? La disminución de la temperatura de fusión es muy pequeña. Lo siguiente que tenemos que calcular es la presión osmótica, que es la molaridad del soluto por RT. Calculamos la molaridad, que va a ser, la molaridad es moles de soluto sobre el volumen de solución, y el volumen de solución es la masa de solución sobre la densidad. La densidad tomamos como densidad la densidad del agua pura. Entonces la masa de solución es la masa de agua más la lisosima, 150,1 gramos, dividido la densidad de la solución, que lo tomamos como la densidad del agua pura, nos da que el volumen de solución es 150,5 mililitros, que lo pasamos a litros. Y entonces tenemos masa de lisosima sobre su peso molecular, esos son los moles de lisosima, dividido el volumen de solución en litros, y nos da 4,96 por 10 a la menos 5 mol sobre litro. Prácticamente molaridad y molalidad son numéricamente iguales, 4,98, 4,96 por 10 a la menos 5. Eso pasa en soluciones acuosas diluidas, molaridad y molaridad se aproximan mucho. Muy bien, con esa molaridad calculamos la presión osmótica, molaridad por RT, 4,96 por 10 a la menos 5 mol sobre litro por la constante R por 298 Kelvin, eso nos da una presión osmótica de 1,21 por 10 a la menos 3 atmósferas. Esa es la presión osmótica de la solución. Y en el punto B nos pide calcular, si se hace el experimento de presión osmótica, calcular la altura de la columna de líquido. Entonces el experimento sería algo así, ¿no? Un recipiente, un balón que tenga un tubo vertical delgado, en el cual colocamos la solución de lisosima. ¿Por qué el tubo, el recipiente tiene que tener esta forma, digamos, ancha con un tubo delgado? ¿Por qué no es todo ancho? ¿Por qué no tiene todo el mismo diámetro? El asunto es que al sumergir este recipiente donde está la solución de lisosima, acá abajo, esto que está marcado en rojo, sería la membrana semipermeable en la cual se puede producir el intercambio de agua. Sumergimos esta solución en agua pura, al haber la fracción molar del agua acá es 1 y acá es menor que 1, por lo tanto esa diferencia de concentraciones de agua va a hacer que haya un flujo neto de agua hacia el interior de este balón, y eso va a hacer que suba el nivel de líquido. Si el tubo tuviera un diámetro constante, a medida que sube el nivel de líquido, también subiría el volumen, con lo cual la solución se iría diluyendo. Entonces no podríamos tomar, no nos serviría la concentración que calculamos antes, porque la concentración al entrar el agua se iría diluyendo, iría disminuyendo la concentración. En cambio, de esta manera, prácticamente todo el volumen de la solución está en el balón. El tubito representa muy poco volumen, entonces quiere decir que va a aumentar la altura de la columna de líquido sin variar sensiblemente el volumen. Podemos considerar que la concentración sigue siendo la misma. Muy bien, ¿hasta cuánto va a subir la altura del líquido? ¿Cuándo se va a alcanzar el equilibrio? Bueno, se va a alcanzar el equilibrio cuando la presión hidrostática generada por esta columna de líquido iguale a la presión osmótica. ¿Cómo vamos a resolver esto numéricamente? Bueno, vamos a hacerlo por dos caminos. Uno es usar unidades del sistema internacional. Metro, kilogramo, segundo. O sea, acá no usamos ni atmósfera, ni litros, ni gramos, ni centímetro cúbico. Todo es metro, kilogramo, segundo, joule, metro cúbico, metro sobre segundo al cuadrado, etc. Vamos a pasar todas las unidades apropiadas. Dijimos que la densidad de la solución es 0,997 gramos sobre centímetro cúbico, que en unidades del sistema internacional es 997 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí tenemos la densidad de la solución. G, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. R en joule, 8,31. La molaridad es 4,96 por 10 a la menos 5 mol sobre litro, pero lo necesitamos en metros cúbicos. Entonces multiplicamos por 1000 litros sobre un metro cúbico, eso nos da 4,96 por 10 a la menos 2 mol sobre metro cúbico. Y ahora, si utilizamos esta ecuación, entonces la presión hidrostática, densidad por G por H, es igual a la presión osmótica, que es molaridad por RT, todo con las unidades apropiadas. Y de acá entonces despejamos la altura, pasamos densidad y G dividiendo.
Y nos queda que la altura es molaridad RT sobre densidad por G. Bueno, 4,96 por 10 a la menos 2 mol sobre metro cúbico, por el valor de R, 8,31 Joule sobre Kelvin mol, 298 Kelvin. Abajo tenemos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico. Y eso nos da un H de 0,0126 metros. También el resultado nos da en unidades del sistema internacional, nos da en metros. O sea, 1,26 centímetros. Esa es la altura de la columna de líquido. Esa es una forma de resolverlo. Y la otra forma es usar el dato que nos da de la densidad del mercurio. ¿Para qué nos da la densidad del mercurio líquido? No hay nada de mercurio en este experimento. Es solo agua y la enzima esta que se llama lisosima. No hay otra cosa. ¿Para qué nos da entonces la densidad del mercurio? Solo por un tema de pasaje de unidades. Recordemos la experiencia de Torricelli. Torricelli midió la presión atmosférica usando mercurio y obtuvo una altura de 760 milímetros. ¿Qué pasaba si Torricelli hubiera usado agua? ¿Qué altura medía? Bueno, lo sacamos así. La presión atmosférica, la presión debido a una columna de... la presión cualquiera, ¿no? La presión debido a una columna de líquido es densidad del líquido por G por H. En el caso particular de presión atmosférica sería... este valor nos daría 760 milímetros de mercurio. Si usamos agua, sería la densidad del agua por G y por la altura de la columna de agua. Cancelamos el valor de G y despejamos entonces la altura de la columna de agua, que nos quedaría entonces la densidad del mercurio por la altura de la columna de mercurio dividido la densidad del agua. Ahí reemplazamos los valores y llegamos a que la altura de la columna de agua sería de 10.336 milímetros, o sea, 10 metros y pico. Entonces, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio o 10.336 milímetros de agua. Ahí tenemos la equivalencia de atmósferas a milímetros de agua. Para eso, y solo para eso, nos da el dato del problema de la densidad del mercurio, para ese pasaje de unidades, para poder expresar las atmósferas en milímetros de agua. Entonces ahora, esa presión osmótica en atmósfera que ya habíamos calculado, 1,21 por 10 a la menos 3 atmósferas, la pasamos a milímetros de agua. Y nos da 12,5 milímetros de agua, o sea, 1,25 centímetros de agua. Una altura que se puede medir. Es posible medir con una regla 1,25 centímetros. Entonces, para solutos de peso molecular altos como las proteínas, la presión osmótica es útil para hacer estas mediciones. No así el descenso crioscópico, que nos daba un valor prácticamente imposible de medir, o el descenso de la presión de vapor, que era extremadamente pequeño.